El origen de la humanidad. Es un enigma que aún nos debe resolver la ciencia. ¿Somos descendientes del mono, según Darwin, o nuestro origen está en manipulaciones genéticas hechas por entidades de otras galaxias, como creen algunos? Muchas teorías y poca certeza. Pero en la segunda mitad del siglo XX comenzó a cobrar fuerza la teoría de los Anunnakis, seres de otro mundo que creó al Homo sapiens para que haga trabajo esclavo. Es una teoría muy colorida e interesante para aquellos que creen en los ovnis. Quiero pedirte unas cosas. Si te gustó el video, dame like. Si no te suscribiste, suscríbete. Así recibirás aviso de los próximos videos que se irán subiendo. Si te agrada el contenido del canal, compártelo con amigos, familiares, colegas, vecinos, conocidos. Así más personas podrán disfrutar de él. Y, por encima de todo, dejen sus comentarios. Nada me daría más placer. Ahora sí, disfruten del video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, aquí de vuelta reunidos para los comentarios antes del video. Y hoy empezamos una nueva serie que se llama Leyendas Extraterrestres. Bueno, el tema ovni tiene mucho folclore, muchos episodios o situaciones que se le atribuyen a los extraterrestres. Hay muchas, las abducciones, que construyeron las pirámides, porque demuestran una tecnología y unos niveles de ingeniería muy superiores a los nativos de esa época, que están en contacto con algunos gobiernos mundiales, que existe la tierra hueca y que los ovnis vienen de dentro de la tierra. Y bueno, entre todas esas leyendas que forman parte del folclore ovni, está una bastante interesante que explica que el origen de la humanidad está en una raza extraterrestre que vino a la Tierra hace 450.000 años y aceleró la evolución del hombre Neandertal, y lo aceleró usando su propio ADN, los extraterrestres, y aceleraron la evolución para llegar al Homo sapiens que somos hoy, porque necesitaban una mano de obra esclava. Y ese es el tema de hoy, el origen de la humanidad y el origen de por qué la humanidad a veces parece que estuviera sometida a algún tipo de influencia nefasta y que la esclaviza, y no sabemos por qué. Se trata de los Anunnakis, una palabra de origen acadio que deriva de Anuna, de la antigua Sumeria, que eran dioses, y la leyenda arranca de ahí y fue muy popularizada por un individuo a principios de la década del 70 que se llamaba Zecharia Sitchin, y este hombre que se dedicaba a este tipo de literatura escribió como 7 libros con respecto a la historia de los Anunnakis y cómo se desarrolló la evolución del hombre en ese momento y cuáles fueron los motivos por los que el cual se hizo, etcétera, etcétera. No voy a entrar en demasiados detalles porque está todo en el video y además están los libros. Es lo que se llama, bueno, por supuesto, los científicos están completamente en desacuerdo con este hombre, piensan que son mentiras y farsas con fines lucrativos, en este caso la venta editorial, y que no tiene nada que ver con la realidad, que este hombre falsificó datos, hizo malas traducciones del antiguo sumerio, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que afirma
Sitkin es lo que se llama en el mundo científico creacionismo alienígena, como que los extraterrestres fueron los creadores nuestros, de nuestra raza, y forman parte de las teorías de los antiguos astronautas. Hay otro video en este canal, después al final del video tienen los enlaces, para si es que quieren, digamos, interiorizarse más de este tipo de temas. Y bueno, como siempre, la verdad está afuera, hay que buscarla. Yo les expongo los hechos y ustedes reflexionarán, verán, tendrán que hacer un esfuerzo intelectual enorme para descubrir la verdad de la mentira, o la probable verdad de la probable mentira. Son temas apasionantes realmente, porque la ciencia hasta ahora no ha podido dilucidar cuál es el verdadero origen de la humanidad. Todo lo que tiene son teorías. Así que vamos a tener que esperar un poco más para llegar a nuestros orígenes. Pero hoy tenemos este video, es una teoría más, es interesante y merece la pena ser conocida. Así que nada más por ahora. Como siempre les digo, apoyan al canal en todo lo que puedan y nos seguimos viendo en próximas producciones que no van a tardar en venir. Chao. Los Anunnakis, antigua transcripción acadia por el sumerio Anuna, que significa hijos de Anu. Son un grupo de deidades sumerias y acadias identificadas en los textos como los Anunas y los Ihigis, dioses menores. Originalmente pertenecían al panteón de la ciudad de Nippur. Se mencionan también en Lagash y en Eridu. En esta última ciudad los Anunas eran 50. Penetremos en la mitología mesopotámica para conocer mejor estas historias. Según esta mitología, los Anunas eran, inicialmente, los dioses más poderosos y vivían con Anu en el cielo. Posteriormente, sin que se haya establecido un motivo claro de este cambio, fueron los Ihigis los considerados como dioses celestes, mientras el término Anuna se empleaba para designar a los dioses del inframundo, especialmente a 7 dioses que hacían la función de jueces en el inframundo. En el mito de Atatasi se afirma que antes de la creación del ser humano, los dioses tenían que trabajar para vivir, pero los Anunas lograron que una categoría de dioses inferiores, los Ihigis, trabajaran para ellos. Hasta que se rebelaron y se negaron a seguir trabajando, entonces decidieron exterminarlo. Enki creó a la humanidad para que ésta asumiera la responsabilidad de realizar las tareas que los Ihigis habían abandonado, y a través del culto suministrarían el alimento y oro a los dioses. En el poema Enuma Elish, fue Marduk quien creó la humanidad, y después dividió a los Anunas entre el cielo y la tierra, y les asignó tareas. A continuación, los Anunas, agradecidos a Marduk, fundaron Babilonia y edificaron un templo en su honor, llamado Esagila. La reinvención del término de los Anunas, a través de la forma acadia Anunnaki, surgió en 1964, tras la publicación del libro Mesopotamia Antigua, retrato de una civilización muerta, del asiriólogo Adolf Leo Oppenheim, quien popularizó el concepto. Pero hay otras opiniones. El azerbaiyano Zecharia Sitchin publicó una decena de libros conocidos como Crónicas de la Tierra a partir de los años 1970. En ellos supuestamente quedaba traducida tablas sumerias de escritura cuneiforme y textos bíblicos en su escritura original. En el libro El 12º planeta, narra la llegada de los Anunnakis a la Tierra procedente de un supuesto planeta llamado Nibiru, hace unos 450.000 años. Seres altos, de unos 3 metros de altura, de piel blanca, cabellos largos y barba, quienes se habían asentado en Mesopotamia y que, por ingeniería genética, aceleraron la evolución del Neandertal.
a Homo sapiens, aportando su propia genética, por la necesidad de tener trabajadores esclavos. Según los escritos de Sitchin, la tecnología y poder de los Anunnakis aún no habría sido superada, planteando que podían efectuar viajes espaciales y manejar la ingeniería genética hace unos 450.000 años, y que habrían dejado su rastro en toda la Tierra, con tecnología aún desconocida, por ejemplo en la construcción de las pirámides egipcias, mayas, aztecas y chinas, en el círculo megalítico de Stonehenge, en el puerto espacial de Baalbek, en las líneas de Nazca y en Machu Picchu. Sin embargo, las suposiciones de Sitchin han sido descartadas por una inmensa mayoría de científicos, historiadores y arqueólogos que están en desacuerdo con su traducción de textos antiguos, equivocada en muchos casos, cuando no directamente inventada, y su comprensión errónea de la física, calificando su interpretación solo como una forma de creacionismo alienígena. ¿Y quién era Zecharia Sitchin? Zecharia Sitchin, nacido en Bakú, Azerbaiyán, Unión Soviética, el 11 de julio de 1920 y fallecido en Nueva York, Estados Unidos, el 9 de octubre de 2010, fue un escritor, autor de una serie de libros que promueven la teoría de los antiguos astronautas, el supuesto origen extraterrestre de la humanidad, la cual atribuye la creación de la cultura sumeria a los Anunnaki o Nefilim o gigantes, que procederían del planeta llamado Nibiru, que supuestamente existiría en el sistema solar. Educado en el mandato británico de Palestina y licenciado en Historia Económica por la London School of Economics, conocía algo de hebreo clásico y el moderno, y un poco de sumerio, así como de otros idiomas antiguos de Oriente. Tradujo y reinterpretó antiguas tablillas e inscripciones, muchas de ellas inexistentes o no documentadas por ningún arqueólogo o especialista en lengua sumeria y asirio-babilónica, de los pueblos donde surgieron las primeras civilizaciones. Durante años fue uno de los principales periodistas y editores de Israel. Vivía en Nueva York, donde participó en programas de televisión y radio. Las obras de Sitchin han sido traducidas a 27 lenguas y publicadas en ediciones de bolsillo, incluso en versión braille para no videntes. Las teorías de Sitchin se apoyan en interpretaciones personales de fuentes sumerias, babilónicas y mitologías del cercano Oriente, de la arqueología y de la Biblia, comparándolo con los libros del Antiguo Testamento, el libro de los jubileos y otras fuentes. Especulaciones de Sitchin, la creación de la raza humana por extraterrestres. Según su reinterpretación de las traducciones realizadas por los expertos en lenguas sumerias, acadias y asirios babilónicas, existe en el sistema solar un planeta llamado Nibiru que se acerca cada 3.600 años provocando cambios positivos o catástrofes. El tamaño y la órbita con la cual Nibiru ingresa a nuestro sistema solar serían los causantes de tales eventos. Según las teorías de Sitchin, basadas en sus reinterpretaciones personales y en lo que cree que debe leerse en los escritos sumerios sobre el origen del planeta Tierra, Nibiru, Marduk para los babilonios, fue capturado por la órbita de Neptuno. Ingresó en nuestro sistema solar contrariamente al sentido en el cual giran los demás planetas, en contra de las agujas del reloj, y varios de los satélites del planeta intruso impactaron con la Tierra partiéndola en dos y desplazándola de su órbita natural. Con el tiempo, nuestro planeta iría adquiriendo la forma como la conocemos hoy día, y los restos de la colisión serían el cinturón de asteroides. Según dice Sitchin, en los textos sumerios se hablaría de una raza extraterrestre, los Anunnaki, que habrían criado a los humanos para que trabajaran como esclavos en sus minas de África y en otros lugares de la Tierra como América del Sur y Mesoamérica, con el fin de obtener minerales y metales, principalmente oro. Según su reinterpretación, los de la cabeza negra de Sumeria fueron creados por estos seres, al mezclar la esencia de vida del hombre simio y los Anunnaki. El proceso consistía en fijar sobre la criatura ya existente la imagen, la composición genética interna de los Anunnaki, es decir, implementar mejoras en el hombre simio mediante manipulación genética y, adelantándose así a los acontecimientos evolutivos, darle vida al hombre, al Homo sapiens. El término cabezas negras es el autónimo que los sumerios utilizaban para referirse a ellos mismos. Se veían a sí mismos como esclavos al servicio de los dioses, que los habrían creado para que trabajaran para ellos. Todo ello según la reinterpretación personal de Sitchin. Las tablillas sumerias se refieren a la gente de cabeza negra que fueron creados en una región geográfica llamada Apsu, mundo inferior o hemisferio sur. Sitchin pensaba que correspondía a África occidental. Sin embargo, el Apsu o Apsu
para los sumerios, no es una región geográfica, sino el principio primordial masculino del agua dulce de los acuíferos subterráneos. Sitchin habla de que la realeza mesopotámica era una combinación de dioses y humanos, que eran descendientes directos del dios solar Shamash. El valor del trabajo de Sitchin según los expertos. Sitchin interpretó las traducciones en lenguas modernas de los textos escritos en varias tablillas de arcilla que se encuentran en distintos museos del mundo. Aunque muchas son falsas o inexistentes, no documentadas en ninguna fuente verificable externa al propio Sitchin. De las tablillas existentes llegó a confundir textos en acadio con textos en sumerio, inventándose las traducciones de manera libre. Según esta reinterpretación, habría que hablar de una nueva versión de la creación humana, según la cual seres extraterrestres serían los responsables del inicio y la evolución de la especie humana, mediante intervención con ingeniería genética. Estas interpretaciones han sido desacreditadas por expertos en lenguas antiguas. Así, el experto en lenguas antiguas, Michael S. Heiser, ha encontrado multitud de errores e inexactitudes en las traducciones de Sitchin, mientras que el profesor Ronald H. Fritze, en su libro Conocimiento Inventado, Falsa Historia, Falsa Ciencia y Pseudo-Religión, menciona como ejemplo de falsificación histórica la afirmación de Sitchin de que el signo sumerio Dingir significa los puros de los cohetes humeantes, añadiendo que la asignación de significados a palabras antiguas por parte de Sitchin es tendenciosa y frecuentemente forzada. Fritze también critica la metodología de Sitchin, asegurando que cuando los críticos han comprobado las referencias de Sitchin, han encontrado que esta cita frecuentemente fuera de contexto o trunca sus citas para distorsionar la evidencia y probar sus afirmaciones. La evidencia es presentada de forma selectiva y toda evidencia contradictoria es eliminada. Sitchin fue autor de las Crónicas de la Tierra, una serie de 7 libros en los que expuso sus ideas. El 12º Planeta, presentado en 1976, fue el primero de ellos. Además de estos ejemplares, 7 volúmenes más acompañan a la serie, añadiendo estudios recientes, descubrimientos y exposiciones nuevas acerca de sus invenciones. Sus reinterpretaciones provocaron reacciones muy diversas. Y esto es todo, amigos. Tengamos una firme esperanza de que las próximas décadas o siglos nos traigan la anhelada respuesta.